Una cena en un restaurante de lujo parecía ser solo otra noche tranquila para un millonario y su esposa, hasta que una desconocida irrumpió en el ambiente con un grito desesperado. «La comida de tu esposa está envenenada». Lo que parecía ser una simple alarma sin fundamento desencadenó una serie de eventos que nadie podría haber imaginado. ¿Pero qué llevó a esta niña a intervenir? ¿Y qué secreto se esconde detrás de este acto inesperado que terminó salvando más que una vida? Prepárate para una historia emocionante y llena de giros inesperados, donde el coraje y el destino se entrelazan de maneras asombrosas. Antes de descubrir toda la verdad, no olvides dar me gusta a este vídeo y suscribirte al canal para no perderte más relatos impactantes como este. Comencemos. Se llamaba Samuel Hayes, un nombre que inspiraba éxito en cualquier entorno en el que se mencionara. Con 54 años, Samuel no solo era un empresario, sino también un referente de resiliencia e innovación en el mundo corporativo. Propietario de una empresa tecnológica valorada en miles de millones, había construido su fortuna, transformando ideas simples en productos que revolucionaron la vida de millones de personas. Sin embargo, el camino de Samuel hacia la cima no fue solo gloria. Criado en un pequeño pueblo del interior, creció en un hogar humilde, donde soñar a lo grande era un lujo reservado a pocos. Su madre, costurera, y su padre, obrero, lucharon incansablemente para que Samuel recibiera una educación básica, aunque ello significara sacrificios que pocas veces verbalizaron. De esa infancia modesta, Samuel extrajo la fortaleza para no rendirse jamás. El gran salto llegó a los 25 años, cuando decidió abandonar un trabajo estable para fundar su propia empresa. Con un ordenador viejo y una idea audaz, desarrolló un software que atrajo a los primeros inversores. Aquel riesgo cambió su vida para siempre, pero también trajo consigo retos personales, como interminables jornadas de trabajo que fracturaron su relación con su familia. Ahora, casi 3 décadas después, estaba en la cima de su carrera, pero había algo que el dinero no podía comprar: la paz interior. Samuel frecuentaba restaurantes de lujo como una forma de llenar el vacío con experiencias exquisitas, pero siempre salía con la misma sensación de insatisfacción. Aquella noche, la cena tenía un propósito especial: reconciliarse con su esposa, Clara, después de meses de distanciamiento emocional. El restaurante no era solo un escenario, era el telón de fondo para una búsqueda silenciosa de conexión. Samuel lo había escogido cuidadosamente, un espacio refinado, donde las luces tenues y el suave sonido de un piano creaban un ambiente íntimo. Pensaba que un gesto grandioso quizás sería suficiente para revivir lo que parecía perdido. A pesar de todo, no podía evitar las distracciones. El móvil vibraba en su bolsillo, los compromisos laborales le acosaban mentalmente y la conversación con Clara apenas fluía. Entre sonrisas forzadas y miradas furtivas al reloj, Samuel intentaba ignorar la creciente sensación de que algo estaba a punto de cambiar. Sin saberlo, aquella noche su mundo iba a dar un giro inesperado. Lo que Samuel no podía prever era que el destino, en su forma más inesperada, ya estaba en marcha. Mientras él divagaba entre negocios y distracciones, la desconocida que cambiaría su vida estaba a pocos metros, observándolo con una atención que nadie allí imaginaba y con un secreto que estaba a punto de ser revelado. El millonario Samuel Hayes, un hombre que lo había conquistado todo en el mundo exterior, estaba a punto de descubrir que las transformaciones más importantes empiezan en el interior. Sin saberlo aún, aquella noche le traería más que respuestas. Le ofrecería la oportunidad de un nuevo comienzo. Al final, las mayores riquezas no siempre se miden en cifras. El restaurante elegido por Samuel no era un lugar cualquiera. Era un establecimiento icónico en la ciudad, famoso por su exclusividad y su exquisita cocina. Al entrar, el suave aroma de especias y hierbas frescas llenaba el aire, acompañado del delicado murmullo de conversaciones entre mesas cuidadosamente dispuestas. La iluminación tenue, reflejada en los elegantes candelabros, creaba un ambiente cálido, casi etéreo. Era una noche especial, no solo por el lugar, sino también por la ocasión. Samuel había reservado una mesa en un rincón privado, buscando intimidad para la conversación pendiente con Clara. La velada pretendía ser un intento de reconciliación,
un esfuerzo tardío por reparar la distancia que había crecido entre ellos. En su interior, Samuel sentía una mezcla de nerviosismo y esperanza. Los detalles no habían sido dejados al azar. El mantel blanco impecable, los cubiertos de plata y una pequeña vela encendida entre ellos simbolizaban el cuidado que Samuel quería transmitir. Sin embargo, a pesar del esfuerzo, Clara permanecía en silencio, mirando distraídamente la carta, mientras su expresión reflejaba algo más que indecisión sobre qué pedir. Había una barrera invisible entre ambos. El ambiente en el restaurante era sofisticado, pero tenso. Las risas de las otras mesas parecían lejanas, como si pertenecieran a un mundo distinto al de Samuel y Clara. Cada vez que intentaba iniciar una conversación, las palabras morían en sus labios. Clara respondía con monosílabos o con un leve asentimiento, y él, acostumbrado a controlar cualquier situación, se sentía impotente frente a su propia esposa. Un pianista tocaba suavemente en la esquina del salón, pero incluso aquella música, que en otro momento habría sido reconfortante, parecía agravar la sensación de incomodidad. Samuel, con su mirada fija en el menú, no podía evitar preguntarse si todo aquello valía la pena. Era demasiado tarde para arreglar las cosas. ¿Había algo que pudiera decir o hacer para cambiar lo que sentía como un fracaso inminente? Entre plato y plato, el servicio impecable del restaurante trataba de mantener la magia de la velada. Los camareros se movían con gracia, trayendo entradas delicadamente emplatadas que, pese a su perfección estética, no lograban romper el hielo entre la pareja. Samuel, al notar que Clara apenas probaba la comida, sentía un nudo en el estómago, una mezcla de frustración y tristeza, y entonces, como si el universo quisiera intensificar el dramatismo de la noche, ocurrió algo inusual. En una mesa cercana, una niña observaba con atención cada movimiento de Samuel y Clara. No parecía encajar en aquel entorno de lujo, pero nadie parecía reparar en su presencia. Era como si ella esperara el momento preciso para intervenir, aunque ni Samuel ni Clara podían imaginar lo que estaba por suceder. La noche, que hasta ese momento había sido un intento fallido de conexión, estaba a punto de cambiar radicalmente. Algo inesperado estaba en camino, y Samuel no tenía idea de que en cuestión de minutos todo el propósito de aquella cena daría un giro que transformaría su vida para siempre. El grito que resonaría en aquel restaurante rompería no solo el silencio, sino también las barreras que Samuel no sabía cómo derribar. A simple vista, la niña que ocupaba una de las mesas más discretas del restaurante pasaba desapercibida. Tendría unos 10 años, con un vestido sencillo que contrastaba con la opulencia de aquel entorno. Su cabello, ligeramente despeinado, caía sobre sus hombros, mientras sus ojos grandes y oscuros exploraban el lugar con curiosidad e intensidad. Nadie en el salón parecía notar su presencia, pero ella estaba muy atenta a lo que ocurría. La acompañaba una mujer mayor, que podría haber sido su abuela, o quizá una figura cercana. La mujer comía en silencio, con gestos calculados y nerviosos, como si quisiera evitar llamar la atención. Entre ambas había un aura de discreción, pero también una sensación de alerta constante. Era evidente que no eran clientas habituales de un lugar tan exclusivo. Su lenguaje corporal denotaba cierta incomodidad en medio de aquel lujo. Lo que pocos sabían, y menos aún podrían imaginar, era que aquella niña llevaba semanas vigilando al hombre que ahora se encontraba en una mesa cercana. Había escuchado su nombre en conversaciones susurradas, en lugares donde nadie pensaría que alguien como ella estuviera presente. Había memorizado su rostro y sabía detalles sobre su vida que ningún extraño debería conocer. El hecho de que estuviera en aquel restaurante aquella noche no era casualidad. Su presencia allí formaba parte de un plan improvisado, un acto desesperado, motivado por una intuición que, aunque infantil, resultaba imposible de ignorar. La niña, cuyo nombre era Elena, había convencido a su acompañante de que debían estar allí, y aunque no había revelado todos sus motivos, su determinación era inquebrantable. Desde su mesa, Elena observaba cada movimiento de Samuel y Clara. Los gestos tensos de la pareja no pasaban desapercibidos para ella, pero había algo más que captaba su atención: el plato que los camareros acababan de colocar frente a Clara. Era como si una alarma interna se activara en su mente.
Se inclinó hacia adelante, sus manos pequeñas temblando ligeramente mientras apretaba el borde de la mesa. La mujer que la acompañaba intentó distraerla, ofreciéndole un trozo de pan o señalando la decoración del lugar, pero Elena no se movió. Sus ojos estaban fijos en la pareja, o más bien, en el plato de Clara. Aunque apenas era una niña, había aprendido a reconocer señales de peligro en los detalles más insignificantes, y ahora algo en su interior le decía que debía actuar, aunque eso significara irrumpir en un entorno que no la recibiría con agrado. Elena sabía que no sería fácil. ¿Quién iba a escuchar a una niña en un lugar como ese? ¿Cómo podría explicar lo que sentía sin que la tacharan de loca o de impertinente? Pero, en su corta vida, ya había aprendido que el silencio podía ser mucho más peligroso que cualquier grito. Así que, mientras el murmullo del restaurante continuaba sin interrupciones, ella respiró hondo y se preparó para hacer lo que consideraba necesario. Aquel restaurante de lujo, con su piano de fondo y sus platos perfectamente servidos, estaba a punto de convertirse en el escenario de un momento que nadie olvidaría. La niña insignificante, aquella que nadie notaba, estaba a punto de convertirse en el centro de todas las miradas. En cuestión de segundos, el equilibrio precario de la noche se rompería y nada volvería a ser igual. El murmullo tranquilo del restaurante fue interrumpido de golpe por un grito agudo y claro que resonó en cada rincón del salón. La comida de tu esposa está envenenada. Todas las conversaciones cesaron, y el suave sonido del piano se desvaneció en el silencio abrumador. Los comensales, atónitos, buscaron con la mirada la fuente de aquel grito. El elegante ambiente se llenó de incredulidad y confusión. Elena estaba de pie, temblando visiblemente, pero con el rostro decidido. Sus pequeñas manos apretaban el borde de la mesa, como si aquello fuera lo único que la mantenía en pie. Su voz aún resonaba en el aire, cargada de una urgencia que no se podía ignorar. A su lado, la mujer que la acompañaba intentaba sentarla de nuevo, susurrándole algo al oído, pero la niña no se movió. Estaba decidida a que su advertencia fuera escuchada. Todos los ojos en el restaurante se posaron sobre la mesa de Samuel y Clara. Él, sorprendido, levantó la vista hacia Elena, mientras un escalofrío recorría su espalda. Clara, por su parte, parecía petrificada, con el tenedor suspendido a medio camino hacia su boca. La tensión en el aire era palpable, como si una fuerza invisible mantuviera a todos los presentes en un estado de expectativa. Los camareros, entrenados para manejar cualquier situación con discreción, dudaron por un instante antes de acercarse a la mesa de Samuel. Algunos clientes empezaron a cuchichear entre ellos, pero nadie osaba moverse. ¿Era posible que aquel grito tuviera algún fundamento? ¿O simplemente era una travesura de una niña demasiado imaginativa? Las preguntas flotaban en el aire, pero las respuestas parecían inalcanzables. Samuel intentó recuperar la compostura. Respiró hondo y miró directamente a Elena. «¿Qué has dicho?», preguntó con voz firme, aunque su tono traicionaba el nerviosismo que sentía. Elena, todavía de pie, repitió sus palabras con un poco menos de fuerza, pero con igual convicción. «Tu esposa no debe comer eso. Está envenenado». La seguridad en su voz era desconcertante, como si hablara con un conocimiento que iba más allá de su edad. Clara, que hasta entonces había permanecido en silencio, dejó el tenedor sobre el plato, con un temblor visible en las manos. Su mirada se movía entre su marido y la niña, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Las palabras de Elena habían encendido una chispa de miedo en ella, una sensación que no podía ignorar por completo. Samuel, en cambio, luchaba por mantener el control de la situación. Los segundos parecían eternos mientras todos esperaban algún tipo de reacción. Fue entonces cuando un hombre en una mesa cercana se levantó, un gesto que rompió el inmovilismo del salón. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó más por curiosidad que por preocupación genuina. Pero esa interrupción dio paso a un murmullo creciente entre los presentes, mientras el personal del restaurante trataba de mantener el orden. La escena había pasado de ser una velada tranquila a un caos controlado. Todo giraba alrededor de Elena y sus palabras. Su grito no solo había interrumpido la noche, sino que también había sembrado una duda inquietante en la mente de todos los presentes.
y mientras Samuel y Clara intentaban decidir qué hacer, algo en los ojos de la niña sugería que esta historia estaba lejos de terminar. El grito de Elena seguía reverberando en la mente de Samuel como un eco persistente que no podía ignorar. Por primera vez en años, se sentía fuera de control, incapaz de tomar una decisión inmediata. Miraba a la niña con incredulidad, intentando descifrar sus intenciones. ¿Qué motivaba a una desconocida a decir algo tan grave en un lugar como ese? Su respiración era entrecortada y la palma de su mano estaba fría contra la mesa. Samuel no era un hombre acostumbrado a dudar. Había pasado su vida tomando decisiones rápidas y calculadas, pero aquella situación era distinta. La posibilidad de que el plato frente a Clara estuviera envenenado lo llenaba de un pánico desconocido. Miró a su esposa, quien seguía inmóvil, y luego volvió su atención a Elena, cuya mirada intensa parecía desafiar cualquier intento de ignorarla. El restaurante entero estaba pendiente de la reacción del millonario. Algunos comensales, intrigados, sacaban discretamente sus móviles, grabando la escena. Samuel sintió el peso de las miradas, pero sobre todo el de la responsabilidad. Por un momento, se preguntó si todo aquello era una especie de broma. Sin embargo, algo en la firmeza de la voz de la niña le impedía descartar su advertencia como un simple capricho. Finalmente, se levantó lentamente, inclinándose hacia Clara. «No comas nada más», susurró con voz tensa, como si temiera que las palabras rompieran el frágil equilibrio de la situación. Clara lo miró con los ojos llenos de preguntas, pero asintió, dejando el tenedor cuidadosamente a un lado del plato. Samuel llamó a uno de los camareros, que se acercó con expresión nerviosa. «Llévense este plato. Ahora». El camarero, aunque sorprendido, obedeció de inmediato. En cuestión de segundos, el plato desapareció de la mesa, y otro miembro del personal se apresuró a hablar con el chef. Mientras tanto, Samuel se volvió hacia Elena. Su voz, aunque aún firme, temblaba ligeramente. «¿Cómo sabes eso? ¿Qué viste?» La niña, que hasta ese momento había permanecido de pie, tomó aire y respondió. «No lo sé, pero estoy segura. Tenéis que creerme». La duda era palpable en el rostro de Samuel. Quería creer que aquello no era más que una coincidencia, una confusión absurda, pero algo en su instinto le decía que debía escucharla. Había llegado al éxito confiando en sus corazonadas, y esta vez no sería diferente. Aunque su mente lógica intentaba descartar la advertencia de Elena, su corazón lo empujaba a actuar con cautela. Mientras tanto, Clara, visiblemente afectada, apoyó una mano sobre el brazo de Samuel. «¿Y si tiene razón?», susurró. Sus palabras aumentaron la tensión que ya se había instalado en el ambiente. Samuel asintió ligeramente, pero no dijo nada. En ese momento, no podía permitirse el lujo de mostrar debilidad frente a los demás, aunque su interior estuviera lleno de preguntas sin respuesta. El silencio en el restaurante era abrumador. Todos esperaban, conteniendo la respiración, el desenlace de aquella escena surrealista. Samuel, quien solía proyectar una imagen de control absoluto, ahora parecía un hombre común enfrentando un dilema imposible, y aunque no lo sabía aún, aquella noche marcaría un antes y un después en su vida. El plato que había sido retirado con tanta urgencia ahora reposaba en la cocina, lejos de la mirada de Clara, pero su presencia seguía pesando como una sombra en la mesa. La esposa de Samuel estaba visiblemente alterada. Sus manos temblaban ligeramente mientras jugueteaba con la servilleta, y su mirada oscilaba entre su esposo y la niña que había lanzado la advertencia. ¿Podía algo tan increíble ser cierto? Clara no era ajena a los entornos lujosos ni a las cenas elegantes, pero nunca había vivido algo tan extraño. Al principio, quiso ignorar el comentario de la niña, convencida de que debía ser un error, una confusión infantil. Sin embargo, la intensidad del grito, la certeza en sus ojos, la hicieron dudar. Sentía cómo el miedo se colaba lentamente por cada rincón de su mente, transformando la velada en una experiencia surrealista. Los recuerdos de los últimos días empezaron a revolotear en su cabeza, como piezas sueltas de un rompecabezas. Pensó en los pequeños incidentes recientes, una llamada extraña que había recibido, el camarero que había derramado agua en la mesa la noche anterior y la sensación persistente de ser observada. Había señales que no había visto. De repente, todo parecía encajar de una forma que le aceleraba el corazón.
Mientras tanto, Samuel la observaba en silencio. Había pasado tantos años centrado en su trabajo que a veces olvidaba cuán delicada era Clara. La tensión en su rostro le recordaba los días difíciles de su relación, cuando sus largas horas de trabajo los mantenían separados. Ahora, más que nunca, deseaba protegerla, pero no sabía cómo. En su mente, las palabras de la niña resonaban como un eco persistente. Los camareros, bajo órdenes del gerente, examinaron el plato con sumo cuidado. Uno de ellos incluso llamó al chef, que llegó al comedor visiblemente nervioso. «Es imposible», susurró el chef al gerente, aunque su tono no era tan seguro como pretendía. Samuel, que había estado observando desde lejos, no podía ignorar el intercambio. Cada vez era más evidente que el ambiente en el restaurante estaba enrarecido. Clara intentó mantenerse tranquila, pero sus pensamientos eran un torbellino. Sabía que su esposo estaba haciendo todo lo posible por mantener el control, pero también sentía la vulnerabilidad que él intentaba ocultar. Finalmente, lo miró directamente a los ojos y le dijo con voz suave pero firme: «Quiero saber la verdad, Samuel, sea lo que sea». Su declaración no era solo un pedido, era una súplica por claridad en medio del caos. El gerente del restaurante regresó a la mesa poco después, su rostro impasible, aunque los nervios se le notaban en la comisura de los labios. «Señor Hayes, estamos analizando el plato. En breve tendremos una respuesta». Sus palabras, aunque medidas, no lograron calmar la inquietud que flotaba en el aire. Clara entrelazó sus dedos con los de Samuel bajo la mesa, buscando un poco de seguridad en el gesto. Mientras esperaban el resultado de la inspección, Clara no podía dejar de pensar en la niña que había alterado el curso de la noche. ¿Quién era? ¿Por qué estaba allí? La mirada de Elena la inquietaba, pero también le transmitía algo extraño: sinceridad. Aunque todo parecía un absurdo, algo en su corazón le decía que debía escuchar aquella voz pequeña, pero poderosa. Y mientras el reloj avanzaba lentamente, la respuesta que cambiaría sus vidas se acercaba. Elena, a pesar de su corta edad, parecía cargar con un peso invisible que la hacía actuar con una madurez inquietante. Permanecía en pie junto a su mesa, sus ojos fijos en Clara y Samuel. Su voz había sembrado caos en el restaurante, pero ella no parecía arrepentida. «No podía quedarme callada», murmuró, casi como una explicación para sí misma. Era como si supiera que ese momento tenía un propósito mayor. El gerente del restaurante, todavía intentando recuperar el control de la situación, se acercó a Elena con cautela. «Niña, ¿cómo sabes eso? ¿Quién te dijo algo sobre la comida?», preguntó en un tono que pretendía ser amable, pero que no ocultaba su incomodidad. Elena levantó la vista, desafiante, y respondió con firmeza: «Vi algo que no debería estar ahí». Su respuesta, aunque vaga, hizo que todos los presentes contuvieran el aliento. La mujer que acompañaba a Elena intentó intervenir. «Es solo una niña, se habrá confundido», dijo con un tono nervioso mientras tiraba suavemente de su brazo, tratando de hacerla sentar. Pero Elena no se movió. «No estoy confundida», insistió, apartándose de su acompañante. En su mirada había una determinación que no podía ignorarse, una mezcla de miedo y valentía que parecía mucho más grande que ella. Lo que nadie sabía era que Elena había trabajado en la cocina de un restaurante similar con su madre hacía un par de años. Habían sido tiempos difíciles, marcados por la lucha constante por sobrevivir. Durante ese periodo, había aprendido a reconocer señales que la mayoría pasaba por alto: un olor extraño, un cambio en el color de los alimentos, incluso el comportamiento sospechoso de ciertos empleados. Aquellos instintos ahora la guiaban. Elena había notado algo en el plato de Clara cuando el camarero lo dejó sobre la mesa. No sabía exactamente qué era, pero algo en la forma en que brillaba el aderezo le resultó incorrecto. Su corazón le decía que tenía que actuar, aunque sabía que nadie iba a creer a una niña en un lugar como aquel. Sin embargo, su determinación superó sus dudas, y su grito fue su única herramienta para evitar lo que creía un desastre. Mientras Samuel y Clara la miraban, intentando procesar sus palabras, Elena respiró hondo y continuó: «Lo vi en la cocina, algo que no debería estar allí. Lo mezclaron en la comida». El restaurante entero quedó en silencio.
Las palabras de Elena eran tan inesperadas como escalofriantes. ¿Podría una niña haber visto algo que los adultos habían pasado por alto? ¿Y si lo que decía era verdad? Elena se sentía sola en su valentía. Sabía que muchos la considerarían una niña entrometida, pero también entendía que su instinto no podía fallarle. «Solo quiero ayudar», dijo finalmente, con voz más suave pero igualmente firme. Aunque estaba rodeada de extraños, en ese momento se sentía como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Había arriesgado todo al hablar, y ahora solo podía esperar que alguien creyera en ella. En medio de las miradas de incredulidad y los murmullos del restaurante, Samuel comenzó a unir las piezas en su mente. No entendía por qué, pero algo en la determinación de Elena lo convencía. «Quizá no tenga sentido», pensó, «pero no puedo ignorarlo». Mientras tanto, Clara se aferraba a la mano de su esposo, como si de esa conexión pudiera extraer la fuerza para enfrentar lo que estaba por venir. Elena, la niña que nadie esperaba que tuviera un papel en aquella velada, se había convertido en el eje de todo. Su valentía había cambiado el curso de la noche, pero la verdad, detrás de su advertencia, seguía siendo un misterio que estaba a punto de revelarse. El restaurante, antes un refugio de tranquilidad y sofisticación, ahora parecía un escenario de incertidumbre y tensión. Los camareros, normalmente impecables en sus movimientos, iban y venían con rapidez inusual, susurrándose unos a otros mientras el gerente daba instrucciones precisas. El plato de Clara, retirado con tanto sigilo, se había convertido en el centro de atención, y todo el personal de la cocina estaba movilizado. Samuel observaba desde su mesa, luchando por mantener la calma. Aunque siempre había sido un hombre práctico y lógico, en ese momento se debatía entre la incredulidad y el instinto de proteger a Clara. Miró a su alrededor y vio cómo otros comensales los observaban, algunos con genuina preocupación, otros con una curiosidad que rayaba en el morbo. Era evidente que el restaurante había perdido el control de la situación. En la cocina, el chef, rodeado de su equipo, inspeccionaba el plato con sumo cuidado. Los ingredientes eran analizados uno por uno y el gerente, con el móvil en la mano, consultaba discretamente con alguien que parecía ser un experto externo. Una tensión casi palpable llenaba el aire. Ninguno de los empleados se atrevía a levantar la voz, pero sus miradas se cruzaban con una mezcla de miedo y sospecha. Mientras tanto, Samuel decidió tomar cartas en el asunto. Se levantó de la mesa y, dejando a Clara en compañía de Elena y su acompañante, se dirigió hacia la cocina. Su presencia imponente hizo que varios camareros se apartaran de inmediato, dejándole paso. «Quiero saber qué está pasando», exigió con un tono firme, aunque controlado. El chef, visiblemente nervioso, intentó explicarle que estaban realizando las pruebas necesarias. «No me sirven excusas, quiero respuestas», insistió Samuel, mirando directamente al gerente. Este, tratando de mantener la compostura, asintió y prometió resultados inmediatos. Sin embargo, Samuel no pudo evitar notar cómo algunos de los empleados evitaban su mirada, como si supieran algo que no querían revelar. Aquella actitud solo aumentó su sospecha. En el comedor, Clara intentaba mantener la compostura mientras los murmullos crecían a su alrededor. Algunos comensales especulaban en voz baja sobre lo que podría haber pasado. Otros, más audaces, trataban de obtener información directa de los camareros, quienes respondían con evasivas. El ambiente, antes cargado de elegancia, ahora estaba teñido de inquietud. Elena, por su parte, permanecía sentada junto a su acompañante, observando con atención todo lo que sucedía. Aunque había hablado con valentía, ahora sentía el peso de sus palabras. «¿Y si me equivoco?», se preguntó por un momento, pero aquella duda fue rápidamente reemplazada por la certeza que la había impulsado a actuar. Sabía que había hecho lo correcto, aunque no pudiera explicar exactamente cómo. Minutos después, el gerente regresó al comedor, con una expresión que intentaba ser neutral, pero traicionaba cierto nerviosismo. Se acercó a la mesa de Samuel y Clara, donde todos esperaban con expectación. «Señor Hayes, aún estamos verificando algunos detalles, pero hemos encontrado algo inusual», dijo, midiendo cada palabra. Su declaración fue suficiente para encender una chispa de alarma en el rostro de Samuel. El anuncio del gerente provocó una reacción inmediata en el restaurante.
Los murmullos se transformaron en exclamaciones ahogadas, y algunos comensales incluso se levantaron de sus mesas, tratando de escuchar mejor. Samuel, sin embargo, permaneció impasible, con la mirada fija en el gerente. «Explíquese», exigió, su voz cargada de autoridad. La respuesta que estaba por recibir cambiaría el rumbo de la noche para siempre. El gerente, visiblemente incómodo, respiró hondo antes de hablar. «Señor Hayes, encontramos algo extraño en el plato», comenzó, con un tono de voz que trataba de no alarmar más de lo necesario. El silencio en el restaurante era absoluto, como si todos los presentes contuvieran la respiración al unísono. Samuel, con el ceño fruncido, se inclinó ligeramente hacia adelante, exigiendo una explicación más clara. «Hemos detectado una sustancia que no debería estar ahí», continuó el gerente, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Aún no sabemos de qué se trata exactamente, pero hemos enviado una muestra a analizar». Aunque su declaración intentaba transmitir control, el sudor en su frente decía lo contrario. Aquellas palabras, aunque ambiguas, encendieron una alarma en la mente de Samuel. ¿Qué significaba aquello? ¿Cómo podía haber llegado algo así a un lugar tan prestigioso? Clara, que hasta ese momento había permanecido en silencio, llevó una mano a su pecho, como si intentara calmar los latidos acelerados de su corazón. «¿Es veneno?», preguntó con un hilo de voz. El gerente negó rápidamente con la cabeza, intentando tranquilizarla. «No lo sabemos todavía, señora, pero estamos tomando todas las medidas necesarias para averiguarlo». Sin embargo, el gesto de nerviosismo que lo acompañaba minaba cualquier intento de calma. Elena, desde su asiento, observaba la escena con una mezcla de alivio y tensión. Sabía que su advertencia había sido justificada, pero también sentía el peso de las miradas que ahora recaían sobre ella. Algunos comensales murmuraban entre ellos, cuestionando cómo una niña había podido percibir algo que nadie más notó. Para Elena, la respuesta era clara. Solo sabía que tenía que hacerlo, pensó. Samuel, sin embargo, no estaba satisfecho con las evasivas. «Esto es inaceptable», dijo en un tono firme. «¿Cómo es posible que algo así ocurra en este restaurante?». Miró al gerente y luego al chef, quienes se miraron entre ellos sin saber cómo responder. El millonario sentía cómo la indignación crecía en su interior, pero también algo más profundo, una sensación de vulnerabilidad que hacía años no experimentaba. Finalmente, el gerente rompió el silencio. «Hemos revisado las cámaras de seguridad», confesó, bajando la voz, «y hemos detectado algo sospechoso en la cocina. Uno de nuestros empleados actuó de manera inusual». La confesión cayó como un balde de agua fría. Samuel entrecerró los ojos, procesando la información. ¿Podía aquello ser un intento deliberado de dañar a su esposa? La posibilidad lo llenó de una mezcla de rabia y temor. En la cocina, mientras tanto, el equipo de seguridad del restaurante había identificado al empleado en cuestión. Era un ayudante de cocina que había sido contratado hacía apenas unas semanas. Cuando lo confrontaron, el hombre negó cualquier acusación, pero su nerviosismo lo delataba. Al inspeccionar su taquilla, encontraron un pequeño frasco con un líquido transparente, lo que confirmaba las sospechas. El gerente decidió llamar inmediatamente a las autoridades. La noticia llegó a Samuel poco después, quien escuchó los detalles con el rostro pétreo. Aunque las pruebas aún no eran concluyentes, todo apuntaba a un intento deliberado de sabotaje. Clara, al escuchar aquello, no pudo evitar derramar unas lágrimas, y Samuel la abrazó, sintiendo por primera vez en años que no podía controlar la situación. La amenaza había sido real, y la intervención de Elena, providencial. El secreto finalmente revelado dejó al restaurante sumido en el caos. Los comensales comenzaron a abandonar el lugar, muchos de ellos horrorizados por lo ocurrido. Pero Samuel permaneció en su mesa, con Clara aferrada a su brazo, y Elena mirándolo desde el otro lado del salón. En ese momento, entendió que debía su gratitud a aquella niña, cuyo grito había salvado más que una simple cena. Clara permanecía sentada, intentando procesar todo lo ocurrido, mientras el caos se desataba a su alrededor. Su respiración era rápida, pero su mente iba más rápido aún. El simple hecho de pensar que su vida había estado en peligro le provocaba un nudo en el estómago. Miraba a Samuel buscando respuestas, pero en los ojos de su marido solo encontraba la misma incertidumbre que la estaba consumiendo.
Por primera vez en años, Clara sintió que su vida había estado completamente fuera de su control. Había pasado tanto tiempo siendo una espectadora en su propio matrimonio, una figura secundaria en la ajetreada vida de su esposo, que aquella experiencia la sacudió hasta lo más profundo. ¿Cómo hemos llegado a esto?, se preguntó en silencio, sin saber si se refería a su relación o al peligro que acababa de enfrentar. Samuel, al notar el temblor en las manos de Clara, se inclinó hacia ella. «Estoy aquí», dijo con voz suave, aunque su propio nerviosismo era evidente. La mano de Clara, fría al tacto, se posó sobre la suya, buscando un consuelo que ni él mismo sabía si podía ofrecerle. Por un momento, la barrera emocional que los había separado durante meses pareció desmoronarse, dejando al descubierto la fragilidad de ambos. A medida que los detalles del intento de sabotaje comenzaban a salir a la luz, Clara no podía evitar sentirse vulnerable. Pensaba en cómo su vida había cambiado desde que se casó con Samuel. Había pasado de ser una mujer independiente y segura a alguien que vivía bajo la sombra de su éxito. Aquella noche, sin embargo, algo en su interior despertó, una necesidad urgente de tomar las riendas de su propia vida. Mientras tanto, las palabras de Elena seguían resonando en su mente. La niña, que apenas conocía, había mostrado más valentía en un instante que muchas personas en toda su vida. Clara no sabía si debía sentirse agradecida, impresionada o ambas cosas. Observó a Elena desde su mesa y cuando sus miradas se cruzaron, esbozó una leve sonrisa, un gesto pequeño pero cargado de significado. Las emociones de Clara oscilaban entre el alivio y la indignación. Alivio porque estaba viva, porque el peligro había sido detectado a tiempo. Indignación porque alguien había intentado dañarla, porque aquel restaurante, que debía ser un lugar seguro, había fallado en protegerla. Sin embargo, más que nada, sentía una profunda gratitud hacia la niña que había hablado cuando todos los demás permanecieron en silencio. Finalmente, Clara respiró hondo y tomó la decisión de romper su propio silencio. Miró a Samuel con una mezcla de determinación y ternura en sus ojos. «Tenemos que agradecerle», dijo en voz baja refiriéndose a Elena. Aquellas palabras, aunque simples, marcaron un cambio. Por primera vez en mucho tiempo, Clara estaba tomando la iniciativa, expresando sus pensamientos sin temor al juicio de su esposo. Cuando Samuel asintió, ambos se giraron hacia Elena, quien seguía sentada con su acompañante, observando todo con la misma intensidad que al principio. Clara sabía que aquella niña había hecho mucho más que salvarle la vida. Le había dado una oportunidad de reconectar con Samuel y, sobre todo, de reevaluar las prioridades que había dejado de lado durante demasiado tiempo. Elena se sentó en silencio, mientras la atención de todos convergía en ella. Aunque parecía una niña como cualquier otra, su mirada denotaba una madurez que pocos en el restaurante comprendían. Samuel y Clara, aún bajo el impacto de los eventos, se acercaron a la pequeña con una mezcla de curiosidad y gratitud. «¿Cómo supiste que algo no estaba bien?», preguntó Samuel, con un tono que intentaba ser amable pero que no ocultaba su asombro. Elena miró a su acompañante, quien asintió ligeramente, dándole permiso para hablar. «No lo sabía con certeza», confesó la niña, sus manos jugando nerviosamente con el borde de su vestido. «Pero algo en mi interior me decía que debía actuar. Vi algo raro en la cocina, algo que no encajaba. No podía quedarme callada». Sus palabras, aunque simples, tenían un peso que resonaba en la mente de todos los presentes. La historia de Elena, que hasta ese momento había permanecido en las sombras, comenzó a salir a la luz. Había crecido en un ambiente donde la intuición era su mayor herramienta para sobrevivir. Su madre, que trabajaba en un restaurante modesto, le había enseñado a prestar atención a los detalles, a observar lo que otros pasaban por alto, y aquella noche, su instinto le había gritado que algo estaba fuera de lugar. La pequeña recordó cómo había visto al ayudante de cocina actuar de forma extraña. Movió algo del estante a un pequeño frasco y luego lo vertió sobre un plato, explicó. Aunque no sabía exactamente qué había hecho, el gesto fue suficiente para encender las alarmas en su mente. El hecho de que ese plato terminara en la mesa de Clara solo confirmó sus sospechas. No podía dejar que algo malo pasara, concluyó. Los presentes escuchaban con atención, asimilando las palabras de la niña. Su valentía, nacida de un simple impulso,
había evitado lo que podría haber sido una tragedia. Sin embargo, también quedó claro que Elena no actuó solo por intuición. Había algo más profundo en su grito. Una conexión emocional, quizá una sensación de responsabilidad que no era común en alguien de su edad. Samuel, normalmente escéptico ante las historias cargadas de emociones, se sintió conmovido por las palabras de Elena. Miró a Clara, quien observaba a la niña con lágrimas en los ojos, y supo que debía expresar su gratitud. «Nos has salvado», dijo con sinceridad, inclinándose ligeramente hacia Elena. «No sé cómo agradecerte lo suficiente». La niña, algo abrumada por la atención, simplemente asintió, pero la verdad sobre el grito iba más allá de la intuición de Elena. Su valentía no solo había salvado a Clara, sino que también había expuesto un problema más profundo en el restaurante. La investigación posterior revelaría fallos en los procesos de contratación y supervisión que permitieron al ayudante de cocina infiltrarse con intenciones maliciosas. El grito de Elena había sido un catalizador para un cambio necesario. Mientras el restaurante intentaba volver a la normalidad, Samuel no podía dejar de pensar en lo que Elena había dicho. Su advertencia no solo había evitado una tragedia, también le había mostrado algo que él mismo había perdido con los años: la importancia de escuchar a las voces pequeñas, esas que a menudo se ignoran, pero que guardan verdades poderosas. En aquel momento, supo que la vida le había dado una lección que nunca olvidaría. Samuel Hayes no era un hombre que se dejara sacudir fácilmente. Había enfrentado mercados impredecibles, decisiones multimillonarias y la presión constante de mantenerse en la cima. Sin embargo, aquella noche, sentado en el restaurante con su esposa a su lado y la niña que había cambiado el curso de los acontecimientos frente a él, se sintió diferente. Algo profundo dentro de él se removía, y por primera vez en años no podía ignorarlo. El grito de Elena no solo había salvado a Clara, sino que también había derribado las barreras emocionales que Samuel había construido a lo largo de los años. Mientras volvía a repasar los eventos de la noche, se dio cuenta de que había estado viviendo en una burbuja de control y poder, completamente desconectado de lo que realmente importaba. ¿Cuántas veces había ignorado voces como la de Elena en su vida, convencido de que su éxito lo hacía invulnerable? A medida que las horas pasaban, Samuel empezó a experimentar una mezcla de gratitud y culpa. Por un lado estaba agradecido de que su esposa estuviera a salvo, pero por otro, se sentía profundamente avergonzado de haber permitido que su relación llegara a un punto tan frágil. El evento lo había obligado a mirar a Clara de una manera que no lo hacía desde hacía años, no como una compañera en su mundo de negocios, sino como alguien que necesitaba cuidado, atención y amor. El impacto de la noche no se limitó a su matrimonio. Samuel comenzó a reflexionar sobre cómo manejaba su vida en general. Había pasado tanto tiempo persiguiendo el éxito que había perdido de vista la importancia de las pequeñas acciones y las voces que no se escuchaban en el ruido de su mundo corporativo. El grito de Elena se convirtió en un símbolo para él, un recordatorio de que las grandes lecciones a menudo vienen de las fuentes más inesperadas. En los días que siguieron, Samuel se encontró pensando en Elena constantemente. ¿Qué habría pasado si no hubiera estado allí esa noche? Su valentía no solo había protegido a Clara, sino que también había puesto en evidencia fallos que podrían haber costado vidas en el futuro. Samuel comenzó a preguntarse si era hora de usar su influencia y recursos para algo más que aumentar sus riquezas. Tal vez había llegado el momento de devolver algo al mundo. La experiencia también afectó su forma de ver a Clara. Durante demasiado tiempo, había asumido que ella siempre estaría ahí, como una constante en su vida. Ahora entendía lo frágil que era esa conexión, lo fácil que era perder algo valioso cuando se daba por sentado. Decidió que era momento de reparar lo que se había roto entre ellos, no con gestos grandiosos, sino con pequeños actos de amor y atención diaria. Finalmente, Samuel decidió que no podía dejar que aquella noche quedara en el olvido. Las cosas pasan por una razón, pensó, mientras escribía un cheque sustancial para la familia de Elena. Pero más allá del dinero, quería asegurarse de que aquella niña tuviera un futuro lleno de posibilidades. Su valentía no solo había cambiado el destino de una noche, sino que también había transformado la vida de un hombre
que creía tenerlo todo. Samuel entendió que la verdadera riqueza no residía en su cuenta bancaria, sino en las conexiones humanas que había descuidado durante años, y mientras miraba a Clara y luego a Elena, supo que aquella noche marcaba el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, uno donde las pequeñas voces no serían ignoradas, sino celebradas por las verdades que traen consigo. Samuel se encontraba frente a un dilema emocional que nunca había imaginado enfrentar. Por un lado, sentía una gratitud genuina hacia Elena, cuyo grito había salvado la vida de Clara y expuesto un peligro latente. Por otro, su mente analítica no podía evitar cuestionar las motivaciones detrás de todo lo ocurrido. ¿Había algo más que no estaba viendo? La desconfianza, una herramienta que tantas veces lo había protegido en los negocios, empezaba a asomarse en su pensamiento, mientras observaba a la pequeña, sentada tranquilamente junto a su acompañante. Samuel intentaba leer entre líneas. Elena era una niña con una valentía poco común, pero su conexión con aquel incidente seguía siendo un misterio. ¿Cómo había llegado al restaurante esa noche? ¿Por qué estaba tan segura de lo que vio? Aunque su corazón le decía que debía confiar en ella, su mente buscaba explicaciones que encajaran en su lógica. Clara, en cambio, no tenía dudas. Mientras Samuel debatía internamente, ella ya había tomado una decisión. Se levantó de la mesa y se acercó a Elena, agachándose a su altura. «Gracias», dijo con una calidez que dejó a la niña sin palabras. En ese momento, no importaban los detalles ni las preguntas sin respuesta. Lo único que Clara podía sentir era una gratitud profunda hacia aquella niña que, sin pensarlo dos veces, había arriesgado todo para salvarla. El gesto de Clara desconcertó a Samuel. Acostumbrado a analizar cada situación antes de actuar, su esposa había optado por una sinceridad inmediata, algo que él no había considerado. Observó cómo Clara hablaba con Elena, con un tono amable y agradecido, y por primera vez en la noche se permitió bajar la guardia. Quizá no todo necesita una explicación, pensó, aunque el hábito de cuestionar aún no lo abandonaba del todo. Finalmente Samuel se acercó y, aunque con menos soltura que su esposa, se dirigió a Elena. «Lo que hiciste fue increíble», dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Salvaste a mi esposa, y eso es algo que nunca podré olvidar». Elena, que hasta entonces había permanecido tranquila, esbozó una pequeña sonrisa. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho», respondió, con una modestia que Samuel encontró desconcertante y admirable a la vez. La acompañante de Elena, que hasta entonces había guardado silencio, intervino con un tono amable pero firme. «Elena es especial. Siempre ha tenido un ojo para notar cosas que otros no ven». Sus palabras parecían dar un matiz casi místico a la intervención de la niña, algo que despertó la curiosidad de Samuel. Sin embargo, decidió no presionar más. Había algo en la serenidad de ambas que lo invitaba a aceptar las cosas como eran. Al salir del restaurante, Samuel tomó una decisión que marcaba un cambio en su forma de actuar. En lugar de investigar más a fondo, optó por confiar. «No siempre se trata de encontrar todas las respuestas», pensó. Esa elección, aunque incómoda para alguien acostumbrado a controlar cada detalle, le permitió apreciar el valor de la intervención de Elena sin contaminarla con sospechas innecesarias. Antes de despedirse, Samuel sacó su tarjeta personal y se la entregó a la acompañante de Elena. «Si alguna vez necesitáis algo, no dudéis en llamarme», dijo con seriedad. Fue un gesto que no necesitaba explicación, un simple agradecimiento que encerraba todo lo que las palabras no podían expresar. Mientras veía a Elena alejarse, supo que nunca olvidaría aquella noche y que, por primera vez en mucho tiempo, sentía algo más que éxito: conexión humana. Días después del incidente en el restaurante, la imagen de Elena seguía grabada en la mente de Samuel y Clara. A pesar de su éxito y su posición, no podían olvidar a la niña que, con un grito, había salvado una vida y transformado por completo el rumbo de aquella noche. Pero, ¿qué había sido de ella? ¿Cómo alguien tan joven podía desaparecer tan fácilmente del radar en un mundo tan conectado? Samuel, acostumbrado a resolver cualquier problema con recursos y contactos, decidió buscarla. Hizo algunas llamadas discretas al restaurante, pero el gerente no tenía mucha información. Según los registros, Elena y su acompañante
No eran clientas habituales, y sus datos de reserva eran vagos. Era como si hubieran aparecido de la nada, comentó el gerente. Aquella declaración dejó a Samuel con una sensación de misterio que no podía sacudirse. Por su parte, Clara estaba convencida de que la aparición de Elena no había sido una coincidencia. Ella estaba allí por una razón, le dijo a Samuel una noche mientras ambos recordaban los eventos. Había algo en la calma y determinación de la niña que le transmitía una conexión más profunda, como si su intervención hubiera sido parte de un plan más grande, algo que iba más allá de la simple casualidad. Finalmente, después de días de búsqueda, Samuel recibió una llamada inesperada. Una mujer, que se presentó como vecina de Elena, había escuchado sobre su interés en localizar a la niña. No está en la ciudad ahora, explicó la mujer, pero quería agradecerle. Lo que hizo esa noche es solo una muestra de quién es realmente. Sus palabras confirmaron lo que Samuel y Clara ya intuían. Elena era alguien especial, alguien cuyo impacto iba mucho más allá de lo ocurrido en el restaurante. Samuel decidió enviar un gesto de agradecimiento a través de la vecina. Con la ayuda de Clara, preparó una carta en la que expresaba su gratitud y admiración, junto con un cheque que aseguraría que Elena tuviera acceso a cualquier oportunidad que necesitara en el futuro. Aunque sabía que el dinero no podía retribuir el acto de valentía, era su forma de reconocer el impacto que la niña había tenido en sus vidas. Elena y su acompañante, según se supo más tarde, eran una familia humilde que vivía en las afueras de la ciudad. La madre de Elena trabajaba en varios empleos para llegar a fin de mes, mientras que la niña había desarrollado un sentido de responsabilidad más allá de su edad. Aunque no tenían mucho, siempre habían valorado la honestidad y el coraje, principios que Elena había demostrado con creces aquella noche. Con el tiempo, Samuel y Clara se enteraron de que Elena había usado el dinero para continuar sus estudios. Aunque no buscaban reconocimiento, recibieron una carta de agradecimiento escrita por la propia niña, en la que expresaba su gratitud y compartía su deseo de crecer para ayudar a otros. Sus palabras, simples pero poderosas, tocaron a Samuel y Clara profundamente, recordándoles que a veces los actos más pequeños pueden generar los mayores cambios. El destino de Elena fue una inspiración constante para ambos. Samuel, que había vivido centrado en los negocios durante décadas, comenzó a ver su éxito como una herramienta para crear un impacto más significativo. Clara, por su parte, encontró en la historia de Elena una motivación para reconectar con los aspectos de su vida que había descuidado, y aunque sus caminos se separaron físicamente, la conexión entre ellos permanecería para siempre. Aquella noche en el restaurante dejó una marca indeleble en la vida de todos los involucrados, pero, más allá del incidente en sí, lo que realmente perduró fueron las lecciones que emergieron de una situación tan extraordinaria. Samuel, un hombre acostumbrado a valorar el éxito material por encima de todo, descubrió que las verdaderas riquezas no se encontraban en su cuenta bancaria, sino en las conexiones humanas, en los actos desinteresados y en las pequeñas voces que a menudo pasan desapercibidas. Clara, por su parte, encontró en la valentía de Elena un espejo para reflexionar sobre su propia vida. La gratitud que sentía hacia aquella niña le mostró que había estado ignorando demasiados momentos simples, pero significativos en su matrimonio. La experiencia le enseñó que los gestos más pequeños, como una palabra de aliento o un momento de atención plena, pueden ser los más transformadores. La historia también dejó un mensaje poderoso para quienes presenciaron la escena aquella noche en el restaurante. Muchos de los comensales, que inicialmente habían visto a Elena como una intrusa o incluso como una molestia, se marcharon con una nueva perspectiva sobre la importancia de escuchar, de no subestimar a quienes se atreven a alzar la voz cuando algo no está bien. La lección era clara. Incluso las acciones más pequeñas pueden cambiar el curso de los eventos de maneras inimaginables. Para Samuel, la noche marcó el inicio de un cambio profundo en su forma de vivir. Dejó de lado su necesidad de controlar cada aspecto de su entorno y comenzó a abrirse a la posibilidad de que las soluciones y las respuestas no siempre vienen de donde uno espera. Aprendió que a veces dejarse guiar por la intuición y confiar en los demás puede ser el acto más valiente de todos. La valentía de Elena también trajo consigo una reflexión
sobre la empatía y la responsabilidad colectiva. En un mundo donde a menudo se valora más lo inmediato y lo superficial, su acto demostró que detenerse, observar y actuar con intención puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, entre la conexión y la indiferencia. Su grito no solo salvó una vida, sino que también despertó la conciencia de quienes la escucharon. Finalmente, la historia dejó una enseñanza que resonaba mucho más allá de los personajes principales. A veces, las mayores transformaciones vienen de los gestos más inesperados y de las personas más humildes. La experiencia de Samuel y Clara es un recordatorio de que nunca debemos subestimar el poder de un acto desinteresado, ni el impacto que podemos tener en la vida de otros simplemente al prestar atención y actuar con valor. Cada uno de los involucrados salió de aquella noche cambiado, llevando consigo una lección que no solo transformó sus vidas, sino que también se convirtió en una historia que merecía ser contada. Al final, la verdadera enseñanza de aquel grito no estaba en lo que evitó, sino en lo que provocó, un despertar colectivo hacia lo que realmente importa. El eco del grito de Elena no se apagó con la noche. Aunque el incidente parecía haber terminado en el restaurante, sus repercusiones continuaron transformando vidas en los días y meses que siguieron. Para Samuel, la experiencia marcó un antes y un después. Su rutina de reuniones, inversiones y estrategias quedó relegada frente a una nueva prioridad: reconectar con lo esencial, con las personas que realmente importaban. Una de las primeras decisiones de Samuel fue dedicar más tiempo a Clara. Comenzaron a compartir cenas simples en casa, conversaciones sinceras que no habían tenido en años, y pequeños momentos que antes pasaban desapercibidos. El vacío que ambos sentían en su relación comenzó a llenarse con actos cotidianos de atención y cuidado, inspirados por la valentía de una niña que les recordó lo que significa realmente estar presentes el uno para el otro. El impacto no se detuvo ahí. Samuel decidió que su fortuna debía usarse para algo más que acumular poder y prestigio. Fundó una iniciativa benéfica enfocada en apoyar a jóvenes como Elena, aquellos cuyas vidas podían transformarse con una oportunidad. La organización, que comenzó como un proyecto discreto, pronto ganó reconocimiento por su enfoque en fomentar la educación y el empoderamiento de los más vulnerables. El restaurante donde ocurrió todo también sufrió una transformación. La dirección, avergonzada por el incidente, implementó medidas estrictas para garantizar la seguridad de sus clientes. Nuevos protocolos de contratación y supervisión se establecieron, y el caso se convirtió en un ejemplo dentro de la industria gastronómica sobre la importancia de priorizar la integridad y la confianza en todos los niveles. Sin embargo, el cambio más profundo ocurrió en las mentes de quienes presenciaron la escena aquella noche. Los comensales que habían estado allí llevaron la historia consigo, compartiéndola con amigos y familiares. Se convirtió en un recordatorio poderoso de que las voces pequeñas, aquellas que a menudo se ignoran, pueden tener un impacto monumental. Las conversaciones sobre la noche giraban en torno al coraje, la intuición y la importancia de actuar cuando algo parece estar mal. En el corazón de todo estaba Elena, cuya vida también cambió significativamente. Gracias al apoyo de Samuel y Clara, pudo asistir a una escuela que antes parecía inalcanzable. Allí, su talento para observar y su valentía fueron reconocidos, lo que la llevó a soñar con un futuro brillante. Aunque siempre recordó aquella noche con humildad, sabía que su grito había sido el comienzo de algo mucho más grande que ella misma. La historia de Elena, Samuel y Clara trascendió el momento y se convirtió en una inspiración para muchos. Era una prueba de que incluso los eventos más cotidianos pueden esconder lecciones profundas y conexiones que cambian vidas. Nunca subestimes la importancia de lo que haces. Se convirtió en el lema de Samuel al compartir su experiencia. Y mientras el tiempo pasaba, las semillas plantadas aquella noche continuaron floreciendo de formas inesperadas. El impacto más allá del momento no se medía en cifras o logros tangibles, sino en los cambios invisibles que cada persona llevó consigo, en cada decisión más empática, en cada acto de valentía inspirado por el ejemplo de Elena. La huella de aquella noche permaneció viva, recordando a todos que las mayores transformaciones nacen de los gestos más inesperados.
La historia de Samuel, Clara y Elena nos deja con una reflexión poderosa. Las mayores lecciones de la vida a menudo llegan de las fuentes más inesperadas. Un grito en medio de un restaurante, aparentemente insignificante, se convirtió en el catalizador de cambios profundos, no solo para una pareja en busca de reconexión, sino también para una comunidad que aprendió el valor de escuchar, de actuar y de confiar en la intuición. Elena, con su valentía y determinación, nos recuerda que no importa cuán pequeñas parezcan nuestras acciones, pueden tener un impacto que trasciende el momento. Su grito no solo salvó vidas, sino que también expuso verdades que necesitaban ser reveladas y abrió puertas hacia un futuro más humano y empático. Nos enseña que a veces lo que consideramos un gesto insignificante puede ser el acto más grande de todos. Para Samuel y Clara, aquella noche fue mucho más que un incidente aislado. Fue un punto de inflexión. Samuel aprendió que el éxito no se mide solo en logros materiales, sino en la capacidad de valorar y cuidar lo que realmente importa, las conexiones humanas. Clara, por su parte, descubrió la importancia de vivir con intención, de prestar atención a los detalles y de buscar significado en los momentos simples. El impacto de esta historia no se limita a sus protagonistas, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. Estamos escuchando las voces que nos rodean. Estamos actuando cuando sentimos que algo no está bien. Y sobre todo, estamos valorando los gestos que parecen pequeños, pero tienen el poder de transformar todo. Estas preguntas nos llaman a mirar más allá de lo obvio y a encontrar significado en lo que muchas veces pasamos por alto. Al final, la historia nos deja con una pregunta que no pretende ser respondida, sino reflexionada. ¿Y tú? ¿Escucharías el grito de una desconocida o lo ignorarías? A veces, las mayores oportunidades de cambio llegan envueltas en momentos de incertidumbre. Está en nuestras manos decidir si abrimos los oídos, el corazón y la mente para recibirlas. Ahora es tu turno. ¿Qué harías tú en una situación como esta? Comparte tu reflexión y lleva contigo esta historia como un recordatorio de que, en la vida, los actos más simples pueden generar las más profundas. Porque, al final, nunca sabemos quién será el próximo en gritar por algo que puede cambiarlo todo. La historia de Samuel, Clara y Elena es mucho más que un incidente extraordinario en un restaurante. Es un recordatorio de cómo las pequeñas acciones, impulsadas por el coraje y la intuición, pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas. En un mundo donde las voces más fuertes suelen dominar, una niña demostró que incluso el grito de alguien aparentemente insignificante puede ser el más poderoso de todos. La experiencia transformó no solo a Samuel y Clara, sino también a todos los que la presenciaron. Nos invita a reflexionar sobre el valor de escuchar, de confiar en los demás y de actuar con valentía cuando algo no parece estar bien. Al final, esta historia nos enseña que las conexiones humanas y los gestos sinceros tienen un impacto que trasciende cualquier medida material. ¿Y tú? ¿Estás preparado para escuchar y actuar cuando la vida te lo exija? Tal vez, como Samuel y Clara, te des cuenta de que las mayores riquezas de la vida no se encuentran en lo que poseemos, sino en cómo valoramos y cuidamos a quienes nos rodean.